Bueno, el caso clínico que les voy a presentar es básicamente la forma de presentación y cómo se hizo la biopsia. En evolución no hay nada porque es muy agudo todavía. Este es un hombre de 32 años. En el año 2010 se hizo el diagnóstico de VIH frente a la consulta, pero el hombre no acudió a los controles frente a la indicación de manejo, diagnóstico y caracterización de la enfermedad hasta diciembre del 2013. Y ahí se comenzó con la triterapia. Los antecedentes que tenemos en ese momento cuando inició con la triterapia es de un paciente que tenía niveles de CD4 entre 137, una carga viral de 72.000 copias, VDRL no reactivo. Había exámenes que mostraban en ese momento función renal normal y examen de orina completamente normal. Y se inició la terapia con efavirenz, emtricitabina y tenofovir. En marzo inicia un cuadro clínico de un síndrome nefrótico, posterior a 2 semanas de notar el aumento de volumen en extremidades inferiores. Tiene su consulta donde se hacen los exámenes y se comprueba la presencia de una proteinuria de 22 gramos, hematuria con algún grado de dismorfia entre 10 a 20%, una creatinina de 0,7, una albúmina plasmática de 1,8, no había hipertensión en los exámenes físicos. Con 3 meses de terapia antirretroviral, la carga viral bajó a 220 copias y los CD4 ascendieron a 720. Algunas de las mediciones inmunológicas mostraron un virus hepatitis C negativo, anticuerpo antinuclear negativo, anticuerpo anti-DNA negativo, el complemento en niveles normales, y el manejo inicial básicamente fue del bloqueo del eje y atorvastatina. El manejo inicial fue solamente asociado a la proteinuria. Ningún pensamiento diagnóstico todavía, en el fondo. El pensamiento diagnóstico fue con la biopsia. Tenía proteinuria y hematuria con dismorfia en el sedimento de orina. Bien, la biopsia fueron 4 cilindros, 77 kilómetros en total. Dos de ellos globalmente esclerosados. Sí, no es. Y la biopsia renal muestra estas características, que tenemos unas pequeñas áreas de fibrosis intersticial con escaso infiltrado inflamatorio. Tenemos glomérulos que se ven con capilares abiertos, congestivos, y otros se ven más bien hipercelulares. La población tubular está relativamente conservada, excepto por estas zonas de atrofia tubular. Si uno lo mira acá, esta biopsia es prácticamente similar a la anterior. Vemos lobulación, acá. Vemos a este otro lado membranas basales que se ven bastante nítidas, bastante claras. Hay aumento de matriz mesangial. Y la óptica en sus diferentes versiones nos muestra acá fundamentalmente unas membranas basales de aspecto rígido, ¿no es cierto?, al más puro estilo membranoso, con aumento de la matriz mesangial y celularidad fundamentalmente en este eje. Acá un poco más de hipercelularidad, fundamentalmente hacia el lado derecho de la pantalla que hacia el lado izquierdo. Acá hipercelularidad fundamentalmente mesangial. La plata nos muestra combinación de 2 hallazgos interesantes, uno que es la presencia de espículas y también de dobles contornos. Entonces, nosotros tenemos un cuadro morfológico que es proliferación más combinación con membranosa, más combinación de este patrón de inmunoglobulina, que tenemos IgG, kappa, lambda, C1q y C3c intensamente positivo, nos hace plantear en conjunto con la electrónica. Acá nosotros vemos que existe claramente depósitos subepiteliales, abundantes depósitos mesangiales y también depósitos subendoteliales. Si este paciente no fuera HIV, ¿qué sería? Entonces tenemos acá fundamentalmente depósitos
extramembranosos y tenemos depósitos mesangiales y en otras áreas depósitos claramente subendoteliales con formación de dobles contornos. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Pero ANA negativo, anti-DNA negativo. ¿Mm? Ah, ya. Por complejo inmune, bien. Bueno, ese es el mecanismo, es una glomerulopatía por complejos inmunes con patrón en parte, digamos, proliferativo y en parte membranoso. O sea, bueno, yo empecé a buscar en base a esa y me encontré con este artículo, lo voy a mostrar adelante. Esto es una glomerulonephritis por complejo inmune asociada a VIH con características similares al lupus o lupus-like. La única serie que existe en esto grande, digamos 14 casos, es un caso de la serie de Haas, en que él describe 14 casos, ¿ya? Y en estos 14 casos él encuentra, digamos, que la localización de los depósitos son como el nuestro en la mayoría, que serán mesangiales, subendoteliales, subepiteliales, intramembranosos y epimembranosos. Él reúne las mismas características sin ser lupus, y una de las cosas fundamentales, uno que tiene que sacarse el lupus encima con anti-DNA y ANA negativo en general. La sobrevida en esta cohorte fue más o menos importante, o sea, digamos, fue bastante mala, digamos. Nosotros vemos que la sobrevida de los riñones no alcanzó a los 10 meses, más o menos el 75% de los riñones ya estaban perdidos. Cuando me llegó la biopsia, yo dije, esto va a ser una glomerulonefritis o una colapsante. Eso era mí, por el rango de proteinuria y todo el asunto. Se describe como segunda causa, como asociada realmente a VIH, y no nos olvidemos que el VIH puede tener todas estas otras características igual, digamos. Definición, la define el trabajo de Haas y en otros trabajos que son realmente anecdóticos. Es un caso más revisión de la literatura. En el fondo es un caso más el caso añadido, más los 14 casos de Haas, y juntan más o menos al total, ahora van como 18 casos. Con el mío serían como 19, más o menos. Entonces, es una enfermedad crónica por complejo inmune en pacientes que tienen características de lupus. O sea, nosotros uno ve la histología y uno dice, esto tiene que ser un lupus. ¿Ya? Pero no hay otra evidencia de la enfermedad, no hay evidencia serológica, no hay evidencia clínica. La patogénesis está relacionada con una desregulación inmunológica, y no olvidemos que la pérdida de linfocitos T reguladores CD4 positivo en general está asociada a enfermedad autoinmune en forma bastante importante. También uno no puede descartar la presencia que pueden jugar agentes infecciosos, y de hecho en la serie original de Haas, de los 14 pacientes, 8 tenían hepatitis C o hepatitis B positivo. En el caso nuestro, por lo menos hepatitis C no lo es, hepatitis B se está buscando. La incidencia corresponde al 3% de todas las enfermedades glomerulares de pacientes con VIH positivo. Se presenta como hematuria y proteinuria o síndrome nefrótico, y también el paciente puede tener anemia, leucopenia y compromiso de múltiples órganos y serositis. O sea, aparte, digamos, de la similitud renal, puede haber similitud en la presentación clínica. Y el tratamiento, estas son las técnicas, los tratamientos que se han dado: corticoides, IECA, terapia retroviral altamente activa, etc. Se ha intentado prácticamente todo. El pronóstico es habitualmente pobre por enfermedad avanzada, y el diagnóstico diferencial es la nefritis lúpica, y hay que ver, digamos, rara vez tiene manifestaciones extrarrenales la tipo lupus, y la serología en general es positiva en la nefritis lúpica. Ese es el caso que yo les quería mostrar, un caso bastante poco frecuente, y en el cual no tenemos evolución porque este caso es de marzo, recién ahora se está completando todo el asunto. Muchas gracias. ¿Por qué no lo tenía cuando estaba con la enfermedad mucho más activa, con la cantidad de cargas virales por el techo? ¿Y no será una cosa como que el tratamiento al recomponer el sistema inmune puede haber desencadenado esto? Dentro de las, ¿cómo se llama?, de los pensamientos de por qué ocurre está eso, ¿ya? Está claramente, digamos, no te olvides, digamos, que tenemos, en base a drogas hay de todo. Va desde las, ¿cómo se llama?, desde las crescénticas asociadas a aminociclina o alopurinol, a las, ¿cómo se llama?, otras asociadas de tipo mesange capilar, etcétera, o como se llama, mismo membranosa. Pero no está validado, lo único que se sabe es la asociación HIV, y en el trabajo original de Haas, digamos,
Y en los otros trabajos yo no he encontrado claramente establecida la relación temporal en relación a la triterapia o a la tetraterapia. Y eso es lo que uno debe planteárselo también como probable causa. Es una de las cosas que tenemos discutida con Andrea acá y en realidad no lo sé. O sea, no puedo darte la respuesta. Lo único que sí que está claro es que este tipo de enfermedades se en pacientes asociados a HIV y que tiene esta alteración. Solo un comentario que ahí en la revisión hablaba de los T-Rex y la autoinmunidad, pero por lo menos en cuanto a lo poco que yo sé, me da la sensación de que los complejos inmunes en el VIH no son un fenómeno autoinmune, son un fenómeno de inmunidad normal contra el virus y que por lo tanto dentro del cuadro está la hipergamaglobulinemia que tienen estos pacientes y que por lo tanto puede aparecer el depósito de complejos inmunes en ese contexto y no sería un fenómeno de autoinmunidad sino un fenómeno de defensa contra el virus en el fondo. Sí, es probable que sí. Entonces, pero digamos, lo que se ve también cuando tú bajas los linfocitos T, aumentan los fenómenos autoinmunes en relación a proteínas propias o proteínas exógenas. Claro, pero aquí no habría como, no autoinmunidad en el sentido de que no hay un anticuerpo contra membrana o contra podocitos, sino que son depósitos de complejos que se forman en la defensa del virus. Y lo otro era que alguna vez me tocó un paciente bastante similar, entonces lo voy a revisar y que esto del GIVAN o la glomerulosclerosis era más frecuente en población de raza negra, pero aunque en la población latina era más frecuente este patrón de depósito de complejos inmunes y eso. Eso es, sí. En realidad acá, digamos, yo los únicos 2 casos colapsantes que me ha tocado ver no han sido en relación a HIV, sino fundamentalmente en relación a pacientes por trasplantados, uno con parvovirus y otro que no tenemos explicación. Bien. Bueno, perdón, son las 6 de la tarde, que era la hora que teníamos originalmente pensado terminar, así que yo creo que lo vamos a dejar hasta acá. Muchas gracias. Yo quiero solo una cosa para decir, me quería agradecer y realmente a saludar y a congratularlos a ustedes por las excelentes biopsias. Los tejidos, las biopsias son excelentes y congratular es especial el personal, el doctor de Valdivia por aquel caso porque ustedes hicieron un tratamiento perfecto, disculpe la expresión, pero no voy a decir la expresión, pero tuvieron mucha coraje y hicieron de tratamiento, porque no es fácil. Hoy hay pequeñas casas que es en el American Journal of Kidney Disease, que un mes atrás Jerry Appel publica 3 casos de usar bortezomib y Velcade y cosas parecidas en pacientes con monoclonal gammopathy. Entonces, los saludo por el avanzado de cómo pensaron y cómo trataron al paciente. Gracias.